Nunca pronuncien el nombre. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que la forma fonética se articule en su garganta, ni siquiera en el silencio íntimo de su mente. Esta es la primera y última regla que debe grabarse en el hueso de quien se adentre en el corazón oscuro de las montañas colombianas, donde el aire se vuelve escaso y el mundo civilizado se diluye en una sopa espesa de niebla y leyenda. Yo rompí esa regla, no con mi boca, sino con mi alma, al permitir que el conocimiento prohibido se alojara en mí como un parásito frío y persistente. Y ahora vivo bajo la eterna vigilancia de aquello que no debería tener un nombre conocido por los mortales. La primera vez que la luz te ve, no te persigue de inmediato. Eso sería caridad. Y la criatura que habita estos picos helados es cualquier cosa menos caritativa. Simplemente sabe. Detecta la brecha en tu ignorancia, el pequeño agujero en el muro de tu protección mental que has abierto al cruzar la línea invisible de la curiosidad. Desde ese instante, el frío que sientes en el páramo no es el frío físico de la altitud, que pellizca los dedos y quema la nariz. Es una anticipación calculada, una presencia paciente que se asienta en cada recodo del camino, esperando que tropieces con la palabra clave que activará tu cacería. Esto sucedió en las laderas orientales del Nevado del Ruiz, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en un lodo grisáceo y eterno. Nuestro pueblo, Candelaria del Monte, no aparecía en los mapas turísticos. Era un conglomerado de casas de bareque y tejas de barro, sepultado por una neblina perpetua que se levantaba de los valles y engullía el sol antes del mediodía. En Candelaria, el silencio era tan denso que podías escuchar el sonido de la humedad filtrándose en las paredes y, si te concentrabas lo suficiente, el susurro constante de las hojas de café al secarse. Desde niños crecimos con el miedo a los Andes, un temor instintivo que nos enseñó a no caminar solos después de que el último rayo de luz desaparecía detrás de las crestas. No era miedo a los bandidos, ni siquiera a los animales salvajes, era miedo a la neblina misma, porque los abuelos decían que la neblina tenía ojos, y esos ojos, si te encontraban, eran solo el anuncio de una condena más pesada. El problema, la esencia misma del conflicto que consume mi vida, no es la existencia de la luz. Las montañas están llenas de historias, de duendes, de madres montes, de ánimas perdidas. Se pueden esquivar, se les puede ofrecer un trago de aguardiente o una oración. El problema con esto es que se alimenta de la información. La luz, tal como nos explicaba mi abuela, Dios la tenga en su gloria, pues murió sin pronunciar una sílaba de la verdad, solo puede encontrar y reclamar a aquellos que le otorgan poder a su existencia a través del conocimiento de su designación verdadera. Es una trampa lingüística, una paradoja cruel. Para protegerte de la luz, debes actuar como si la luz no existiera y, ciertamente, como si su nombre no pudiera ser concebido por la mente humana. Conocer su nombre, incluso pensarlo con una articulación silenciosa en la conciencia, es firmar tu pacto con la negrura que representa. Nunca les diré el nombre exacto. Es una trampa fonética, una resonancia que dicen no es propia del castellano ni de ninguna lengua conocida, sino una vibración que se incrusta directamente en el cerebelo. Pero les contaré cómo descubrimos el horror de esta neblina viva, este depredador cognitivo, y el precio terrible que pagó mi primo, Julián, por su sed desenfrenada de lo oculto. Julián era el más inteligente de nosotros, un muchacho flaco y pálido con gafas gruesas y una fascinación peligrosa por los libros viejos que su bisabuelo, un clérigo fallido, había dejado apilados en el desván de su casa.
mientras el resto de nosotros jugábamos a escondernos entre los cafetales o ayudábamos en la recolección, Julián estaba descifrando polvorientos códices de hace 200 años, buscando los secretos que la Iglesia y la tradición popular habían intentado borrar. Fue en una de esas noches de lluvia implacable, el tipo de aguacero que transforma los caminos en ríos marrones y aísla a Candelaria del mundo. Estábamos los dos, de unos 15 años, sentados bajo la única lámpara de queroseno que funcionaba bien en la finca de mis tíos. El aire olía a tierra mojada, a tabaco fermentado y a miedo ancestral. Julián estaba absorto en un diario amarillento, encuadernado en cuero agrietado, escrito con una caligrafía febril. «Mira esto, Andrés», me dijo, su voz un susurro cargado de excitación nerviosa. Los viejos no solo hablaban de la luz, como una metáfora, ellos le daban una categoría. Yo, en ese momento, estaba más preocupado por el aullido particular que los perros habían soltado hacía una hora. No era un aullido de pelea o de lobo, era un lamento agudo, cortado, como si se hubieran roto al ver algo que desafiaba su comprensión animal. «Suelta ese libro, Julián. ¿No escuchaste a los perros? Cuando hacen eso, es mejor no pensar en cosas que no entendemos». Julián me ignoró, sus ojos fijos en una página manchada. «Dicen que el nombre es la llave, Andrés, la llave para que te encuentre. Pero si sabes el nombre también puedes, en teoría, entender su naturaleza. El abuelo de mi bisabuelo intentó exorcizarla, pero no con agua bendita, con conocimiento. Él creía que si la enfrentaba con su propia lógica, la vencería». Fue en ese instante que sentimos el patrón interrumpirse. En Candelaria del Monte, la noche nunca es silenciosa. Siempre hay el crujir de las ramas, el goteo del agua, el zumbido de los insectos de la altura. Pero esa noche, en el momento preciso en que Julián pronunció la palabra llave, el sonido se disolvió. Fue como si la atmósfera misma hubiera absorbido todo el ruido, dejándonos en un vacío sordo y opresivo. Era el sonido del silencio total, el que advertía a los viejos que algo grande y hambriento se había detenido a escuchar. «Andrés», susurró Julián, ahora visiblemente asustado, cerrando el libro de golpe. «El diario dice que antes de que ella aparezca, el aire se pone pesado y los pájaros que anidan cerca se quedan mudos, como si el sonido los estuviera lastimando». Nos quedamos inmóviles. Yo podía sentir la sangre helándose en mis venas. La lámpara de queroseno parpadeó y por un momento temí que se apagara, dejándonos a merced de la negrura exterior. A través de la rendija de la ventana vi la niebla. No era la niebla habitual, blanca y esponjosa. Esta neblina era densa, casi aceitosa, y tenía una tonalidad ligeramente gris verdosa, como si estuviera contaminada con algo innombrable. Se movía lentamente, sin viento, arrastrándose hacia la casa con una intención deliberada. En medio de mi pánico, mi mente regresó a la lección de mi abuela. Ella siempre enfatizaba: si el miedo te toca, no lo pienses. Piensa en el café, en la cosecha, en el camino al pueblo. Nunca, por Dios, pienses en ella. La clave de la supervivencia en esas montañas era la distracción mental, la negación activa de lo que sabíamos que existía. Pero Julián ya estaba demasiado lejos. Su curiosidad había cruzado la frontera. «Dice aquí», reanudó Julián, abriendo el libro de nuevo, a pesar de mi ruego mudo, «que el nombre completo es una invocación involuntaria. Pero hay una abreviatura que los indígenas temían usar incluso en sus rituales de protección. Es una palabra que define su naturaleza. La que. La que. Toma el aliento». El aire se hizo aún más escaso. Juraría que la casa se hundió unos centímetros en el barro. El silencio era tan violento que me dolían los oídos.
Siempre hemos creído que la ignorancia nos protege. Es una mentira reconfortante que nos permite dormir por la noche. Pero el verdadero terror y la razón por la que he vivido mi vida entera al borde del colapso nervioso es entender que lo que te persigue aquí no es un fantasma sin mente o un espectro de la naturaleza. Es una inteligencia paciente, metódica, que utiliza tu propio lenguaje y tu propia capacidad de conocimiento como un rastreador infalible. La luz no te encuentra. Tú la llamas, le extiendes un hilo invisible de lenguaje que ella sigue hasta tu puerta. La noche siguió su curso con una lentitud infernal. Julián no podía dejar el diario. Yo estaba paralizado, rezando en voz baja para que la luz, si estaba cerca, me considerara un elemento incidental, no el objetivo. A la mañana siguiente no había rastro de la neblina verdosa, pero el aire seguía siendo extrañamente quieto. Los pájaros cantaban con una nota desafinada, como si hubieran olvidado cómo modular. Los perros seguían escondidos, temblando. Julián no durmió. Lo encontré en el mismo lugar, sobre la mesa, con el rostro cubierto de hollín de la lámpara. El diario estaba abierto en la última página. La encontré, me dijo, su voz ronca y vacía de toda emoción. Encontré la abreviatura, la palabra central. Es una combinación de sonidos que se repite en 3 idiomas muertos. No la digas, supliqué arrastrándome hacia él, listo para taparle la boca con mi propia mano. No es necesario decirla en voz alta. Me miró y sus ojos ya no eran los de mi primo. Estaban llenos de una comprensión terrible. Solo tienes que reconocerla en tu mente. Y yo la he reconocido. Se detuvo. No porque yo lo detuviera, sino porque la palabra se le había atascado en la garganta. La reconocí por el terror puro en su expresión. Había pasado de la curiosidad a la certeza mortal. Y entonces sucedió. No hubo trueno, ni relámpago, ni grito. Solo una manifestación visual de lo que el conocimiento había invocado. Al borde del cafetal, donde la vegetación se espesaba y la niebla se cernía como una cortina sucia, apareció la luz. No era un farol, ni un fuego fatuo. Era una esfera vibrante de energía blanca, silenciosa, que no emitía calor, sino que parecía absorberlo todo. Flotaba a unos 2 metros del suelo, inmóvil, y la luz que desprendía no iluminaba. Parecía aplastar las sombras, empujándolas hacia los lados, creando un perímetro de claridad antinatural. Esa cosa nos estaba mirando. No tenía ojos perceptibles, pero la luz poseía una conciencia visible, una inteligencia fría y antigua que se comunicaba a través de la intensidad de su brillo. Julián se levantó. Su cuerpo estaba rígido, su respiración superficial. «Es por mí», logró articular sus labios secos. «Yo le di el nombre, yo la llamé». Intenté agarrarlo de la camisa, del brazo, de lo que fuera, pero era como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia el exterior. Él caminaba, lento, hipnotizado, directamente hacia el linde del cafetal, hacia el punto de claridad cegadora. Yo solo pude ver cómo la neblina gris verdosa, que había regresado silenciosamente, se movía a su alrededor. Cuando Julián alcanzó el borde donde la luz flotaba, y antes de que pudiera pronunciar una palabra más o tocar siquiera el halo de energía, la neblina lo envolvió. No fue violento, fue como si un velo invisible hubiera caído sobre él, y en un parpadeo Julián se había ido, se desvaneció. La luz se mantuvo allí un momento más, pulsando suavemente, antes de elevarse lentamente, llevándose consigo la neblina aceitosa, hasta que solo quedó el gris habitual de la mañana. Yo, que me había quedado paralizado de terror, entendí la lección. Vi la luz, y por unos segundos supe por qué Julián había sido atraído a ella y qué poder residía en el sonido que lo había condenado.
Yo sé el nombre, vi cómo se lo llevó, y desde ese día he luchado por erradicar ese conocimiento de mi mente, porque sé que si lo pienso con suficiente claridad, o si lo pronuncio, la luz regresará por mí. He vivido décadas en la negación activa, fingiendo la ignorancia que mi primo perdió. Esta es solo la fundación de mi pesadilla. Si han sentido el frío de la montaña que no tiene explicación, si han visto cómo la niebla de la mañana se comporta con una inteligencia que no debería poseer, escuchen la segunda parte de mi testimonio. Les detallaré cómo la luz o la inteligencia que la maneja usa el conocimiento para acorralar a sus víctimas, y lo que hicieron los viejos en un intento desesperado y en última instancia, fútil, por anular la maldición del nombre. Hay formas en las que la luz se manifiesta cuando sabe que la has invocado, y esas manifestaciones son la verdadera prueba de que no estamos lidiando con un mito, sino con un depredador muy real. La niebla, siempre la niebla, pero ahora no era solo humedad y frío. Se había vuelto pesada, casi gelatinosa, un muro blando que me obligaba a arrastrar las manos por las cortezas rugosas de los helechos gigantes para asegurarme de que el mundo seguía anclado a algo físico. Había dejado de ser un fenómeno meteorológico. Se sentía como un aliento contenido, un miasma concentrado cuyo olor, ahora que lo notaba con tanta intensidad, era de tierra removida y, extrañamente, ozono quemado, como después de una tormenta eléctrica que nunca llegó a explotar. La luz, esa maldita y brillante aberración, ya no estaba en la distancia prometedora y esquiva, sino aquí, pulsando justo detrás del velo blanco y espeso. Estaba tan cerca que podía sentir el calor espectral que irradiaba, un calor que no confortaba sino que secaba la humedad de mis globos oculares, dejándome una sensación de aridez punzante. El miedo anterior había sido cauteloso, basado en la leyenda. Este era primitivo, visceral, el tipo de terror que se siente cuando el depredador ya no está rastreando, sino posicionándose para el golpe final. Recordé las historias susurradas de la lamparilla, como decían que no quemaba la piel, sino la memoria, que te dejaba vacío, un cascarón olvidadizo vagando por los senderos viejos. Necesitaba la respuesta, no para confrontarla con valentía, sino para, al menos, morir con la dignidad de haber entendido el mecanismo de mi propia perdición. Mi búsqueda me había llevado, como todo en estas montañas, de vuelta a la propiedad olvidada de mis bisabuelos, una ruina de piedra carcomida por el tiempo y la selva. La casa se había rendido hace décadas a la voracidad de la naturaleza. Techos colapsados, vigas podridas y el eco perpetuo de un silencio que solo el viento de la sierra lograba interrumpir con su lamento agudo. En lo que fue la habitación de mi bisabuelo, un hombre conocido por su hermetismo y su obsesión por el subsuelo de la finca, encontré la grieta. No era una puerta, no era un pasaje, era solo una fisura en el piso de adoquines húmedos, oculta bajo una alfombra de musgo y restos de madera pulverizada. Un olor a moho profundo y a tierra que nunca vio el sol emanaba de allí. Me arrastré hacia el interior, ignorando la protesta de mis rodillas y el susurro creciente de la niebla exterior, que ahora sonaba como si 1000 bocas estuvieran chupando aire simultáneamente. El túnel era estrecho, descendente, y tuve que usar la linterna de mi teléfono para revelar un espacio claustrofóbico excavado manualmente en la roca viva, un trabajo arduo, demencial. Al final, el haz de luz se posó sobre una pequeña cámara, apenas lo suficiente para sentarse, y allí, tallado en la pared de pizarra, estaba el índice de toda mi desesperación. No era solo el nombre, era un relato. Eran símbolos arcaicos, pictogramas que mi abuela me había enseñado de niño, hablándome de los antiguos rituales del páramo,
de las ofrendas a lo que ella llamaba el guardián del fuego frío. Las inscripciones estaban rodeadas de algo que parecía cera petrificada o, peor, algún tipo de tejido orgánico seco que se había adherido a la piedra con la intención deliberada de ocultar el mensaje. Estaba leyendo la paranoia codificada de mi bisabuelo, un hombre que no solo había visto la luz, sino que había convivido con ella. Había sido su prisionero voluntario o involuntario. Las tallas describían a la luz no como una entidad, sino como un concepto, un hambre luminosa, una inteligencia que había sido despertada por un error ancestral en la gestión de la tierra y el agua, un desequilibrio que solo podía ser apaciguado mediante el reconocimiento. La luz se alimentaba del anonimato, se fortalecía al ser clasificada como un fenómeno o un fantasma. Quería ser nombrada porque el nombre era la llave, la cerradura y el sacrificio. Mientras mis dedos trazaban la superficie áspera, sentí que la niebla se infiltraba incluso en ese refugio subterráneo. El aire se hizo pesado, denso, y un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que el silencio absoluto que había reinado en la cámara había sido reemplazado por un zumbido, no un zumbido de insecto, sino una vibración de baja frecuencia, un re. Parecía resonar en el mismo hueso de mis costillas. Era la luz, posicionada justo sobre mi cabeza, fuera de la tierra, esperando que yo emergiera con el conocimiento. Leí las frases, descifrando el dialecto olvidado. Mi bisabuelo había escrito sobre la carga que se le imponía a quien poseyera la clave. Debía ser el portador del designio, el encargado de la luz, o ser consumido por ella en un acto de purificación horrible. Las palabras resonaban. Ella no tiene rostro, solo tiene eco. Para controlarla, debes nombrarla. Para nombrarla, debes creer que no es solo un reflejo. Y una vez que la nombras, debes saber que el nombre se convierte en una soga que atan a tu cuello. Mi corazón golpeaba contra la caja torácica con tal violencia que me pareció escuchar su ritmo amplificado en el túnel. El problema no era encontrar el nombre, el problema era entender la trampa que venía con él. El conflicto se hizo tangible, una presión física en mis sienes. Si ignoraba el nombre, la luz me perseguiría hasta que me consumiera en la locura y el olvido. Si pronunciaba el nombre, me convertiría en su amo, sí, pero también en su guardián perpetuo, condenado a vagar por estas montañas. ¿Podía un ser humano ser el amo de una fuerza que devoraba la realidad? El punto de no retorno no era la cueva, era la comprensión de que yo no había encontrado la leyenda. La leyenda me había encontrado a mí, usando el linaje de mi familia como un hilo conductor a través del tiempo. El patrón de las inscripciones se repetía, una especie de mantra de advertencia rodeando la palabra central, la palabra que era la síntesis del terror y la obligación. Y allí estaba, una sílaba triple, un sonido que parecía romper las reglas del idioma. El que sabe el nombre de la devoradora de rocío, el que la llama por su título ancestral, la une a su sangre, pero le otorga la vista. El nombre, repetido 1000 veces en el papiro antiguo que también encontré allí, era Elunei. Elunei. Al vocalizarlo mentalmente, la vibración exterior se disparó. El zumbido se convirtió en un chillido agudo que perforó mis oídos y resonó en mis huesos. La luz sabía que yo la había reconocido. Había activado la trampa solo con la intención. No necesité pronunciarla en voz alta. La intención era suficiente en ese lugar donde las fronteras entre lo pensado y lo manifestado se desdibujan por la altitud y la humedad. Un escalofrío helado, que no provenía de la temperatura, sino de una profunda alteración metafísica, recorrió mi columna vertebral. De repente, el miedo se transformó en una claridad horrible. Entendí que la luz, Elunei, no quería ser encontrada, sino confirmada.
Y entonces, el desarrollo se aceleró a un ritmo de pesadilla. Mientras intentaba salir del túnel, la niebla, que ya no era blanca, sino que reflejaba un amarillo enfermizo y palpitante, se había condensado en la entrada de la cámara. No era un gas, era una barrera viscosa que se movía con intención. Logré gatear hacia la salida, luchando contra la tierra que parecía haberse vuelto pegajosa, y al emerger, la visión me golpeó con la fuerza de un rayo. El Unei estaba allí. Ya no era un orbe distante en la niebla. Estaba justo encima de la ruina de la casa, flotando a la altura de las tejas inexistentes. No era solo luz, era una masa de energía que distorsionaba el aire a su alrededor. Los árboles cercanos parecían inclinarse lejos de ella, sus hojas temblando no por el viento, sino por la repulsión. Y en el centro de ese fulgor pude ver por primera vez algo parecido a una forma. No eran ojos, ni boca, ni extremidades. Era una geometría imposible, una estrella de 1000 puntas que giraba sobre sí misma, cada punta emitiendo un hilo de luz que se extendía y se retraía como un tentáculo de energía pura. La visión me produjo una náusea instantánea y la certeza de que mi cerebro no estaba equipado para procesar esa dimensionalidad. El Unei me había visto salir. Y ahora que yo sabía su nombre, la persecución había terminado. Esto era el encuentro. Intenté huir, pero mis piernas se negaron a obedecer. Estaban ancladas al suelo. Sentía la fuerza gravitacional de la luz, una atracción tan poderosa como la desesperación. Y luego llegó la voz. No era un sonido que entrara por mis oídos. Era un concepto plantado directamente en el centro de mi conciencia. Frío, vasto y resonando con la cadencia de millones de años de espera. Lo sabes, lo nombras, ahora me ves. El terror se reavivó con una intensidad que pensé que me rompería por dentro. El Unei. Pronunciar el nombre mentalmente era como encender un faro en mi propia cabeza. La luz descendió, despacio, deliberadamente. Los hilos luminosos que se extendían desde su centro se hicieron más largos, buscando contacto. Vi cómo uno de ellos tocó la corteza de un tronco de guayacán. No lo quemó, sino que lo borró. Donde había estado la corteza, no quedó ceniza, sino un vacío perfecto, como si esa parte de la realidad hubiera sido extirpada quirúrgicamente. Me di cuenta de lo que había hecho mi bisabuelo al registrar el nombre. Había abierto una puerta, y ahora yo era el único que podía intentar cerrarla. El reenganche fue brutal. Yo estaba atrapado entre la comprensión ancestral y la realidad física de la aniquilación inminente. La niebla no era mi enemiga, era el escudo de El Unei, y yo acababa de atravesarlo. Desesperado, hice lo único que podía hacer, lo que las tallas decían que un portador debía hacer, con la garganta seca y la lengua pesada por el pánico, y sintiendo ya el aire frío de la luz quemándome las pestañas, forcé la palabra. ¡El Unei!, grité. El sonido de mi voz era miserablemente pequeño contra la inmensidad de la montaña, pero en ese instante fue el único sonido del universo. El efecto no fue el de un conjuro mágico que detiene a un monstruo, fue el efecto de una llave girando en una cerradura que había estado oxidada por siglos. La luz se detuvo. Los tentáculos luminosos se congelaron a pocos metros de mí, pero la inmensidad de su poder no disminuyó. Se enfocó. Todo el resplandor del Unei se concentró en el centro, y la forma imposible se hizo más nítida, más amenazante, como si la entidad estuviera viéndome no solo con la luz, sino con su propia existencia. Y entonces el Unei respondió a la llamada del nombre, no con palabras, sino con una transferencia de conocimiento tan violenta que mi mente colapsó sobre sí misma. Una oleada de imágenes me inundó. La visión de los antiguos, el porqué de la creación de la luz,
los rituales de mi bisabuelo para mantenerla dormida, y la horrible verdad de que Elunei no era la cazadora, sino la prisión de algo peor que se agitaba en las profundidades de la tierra. La revelación fue el clímax de esta horrible búsqueda. Al saber su nombre, me había convertido en el conducto, el puente entre Elunei y la realidad, y la luz no me quería muerto, me quería como su ancla. El terror escaló cuando sentí la conexión. Era una unión psíquica, un hilo que ataba mi alma a la esfera de energía palpitante. La luz no se había detenido. Simplemente me estaba conectando a ella, asimilándome a su propósito. Miré a la forma cambiante de Elunei. Había usado el nombre, pero no para controlarla, sino para someterme a su voluntad. La carga del designio era mucho más pesada de lo que podía haber imaginado. Ahora ya no era solo yo en las montañas, éramos yo y Elunei, unidos por una palabra, atrapados en el páramo. Y si la luz era la prisión, entonces yo era ahora el carcelero de lo que sea que estuviera dentro. Mi respiración se cortó. Elunei vibró una última vez, y la niebla se retiró por un instante, revelando el cielo nocturno sobre mí. Pero el cielo no era negro, era una extensión infinita del mismo brillo antinatural. No podía distinguir dónde terminaba el universo y dónde empezaba la luz. Estaba vivo. Sí, pero era un vivo que acababa de firmar un pacto de tormento eterno. La luz me había aceptado como suyo. Ahora sé su nombre, pero ¿qué hago ahora que Eluni sabe el mío? La única opción es escapar, romper este vínculo antes de que la asimilación sea completa, antes de que este yo, que teme y recuerda, se disuelva en la vastedad brillante de mi nueva guardiana. El camino de regreso a la civilización es largo y traicionero, y ahora sé que no estoy huyendo de la luz, sino llevándola conmigo. Podré sobrevivir al peso del designio. Podré deshacer la atadura que mi sangre y mi voz han forjado. Este es apenas el comienzo de la verdad. Debo correr, debo moverme, porque en el momento en que me detenga, Elunei completará su proceso. La niebla regresa, y esta vez no la temo, la siento como mi propia extensión. Debo encontrar una manera de desnombrar lo que ha sido invocado. El viaje no ha terminado. Hay una última parte de la montaña que aún no he recorrido, y es la más profunda de todas. El aire, un cuchillo gélido y sin filo, me cortaba los pulmones con cada respiración desesperada. La carrera había terminado. Lo sabía en mis huesos que vibraban como cuerdas de violín bajo la presión insoportable de aquella presencia que ya no era una persecución, sino una inminente consumación. Estaba acorralado contra un saliente de roca negra, lamiendo la niebla perpetua del páramo colombiano. Detrás de mí, solo la caída libre, el abismo que las nubes bajas escondían como una boca abierta y hambrienta. El gancho final de la realidad se clavó en mi mente. La luz, aquella esfera de incandescencia antinatural, flotaba a menos de 3 metros. Ya no era un punto distante de advertencia. Era una masa palpitante de luz líquida, densa, que irradiaba un calor espectral, un calor que quemaba el alma sin elevar la temperatura del cuerpo. Podía oler el ozono, la electricidad estática, el terror puro destilado en una esencia gaseosa. Pero lo más aterrador no era la visión, sino el silencio que la rodeaba. No era la ausencia de sonido, era la anulación activa de cualquier eco, cualquier murmullo, cualquier prueba de mi propia existencia. Solo existía la luz y yo. El entorno se desvaneció, quedando solo el foco de mi tormento. Las ancianas de los pueblos perdidos, los campesinos que juraban haber visto la señal en las noches de luna nueva, todos habían advertido que huir era la manera más rápida de la inmolación. La única defensa era el saber, la llave de plata de un nombre olvidado que abriría la cerradura del conjuro que mantenía a la entidad atada a estas cimas funestas.
Yo tenía ese nombre, o al menos un fragmento, una sílaba corroída por la memoria y el miedo. Mi mente, sin embargo, era un caos, una tormenta de arena donde las palabras correctas se pulverizaban antes de que pudiera atraparlas. El conflicto se había vuelto puramente químico. La luz avanzó apenas unos centímetros, y el simple movimiento fue suficiente para hacer que mi corazón fallara un latido. Sentí mis rodillas flaquear, la humedad de la roca filtrándose por el tejido de mi pantalón, un frío que me prometía la muerte por hipotermia lenta, aunque la luz estuviera justo ahí, ardiente, esperando. La forma de la entidad no era estática. Podías creer que era una esfera, pero si la mirabas fijamente, veías tentáculos de plasma retorciéndose, formas que recordaban a rostros humanos y animales, todos borrosos, todos sufriendo, fusionados en la superficie brillante. Era un alma, un demonio, el espíritu primordial de la montaña, enfadado por siglos de olvido y saqueo. Aún quedaba un hilo suelto, un cabo que me aferraba a la cordura. La advertencia final del chamán moribundo. Él no solo me dijo que supiera su nombre, sino que lo pronunciara con el entendimiento de su función. No era un simple conjuro, era una confirmación de su identidad. Si yo fallaba, si yo le daba un nombre cualquiera, o el nombre de una cosa que no era, la luz se desataría. Y el terror no era morir, sino la posibilidad de que esa cosa trascendiera su prisión montañosa y descendiera al mundo de los vivos. En aquel instante de horror detenido, donde cada microsegundo se estiraba hasta el infinito, mi visión periférica captó algo. Un musgo antiguo, de un verde casi negro, crecía en la fisura de la roca. Su textura me recordó, por una asociación imposible, a la mano arrugada de doña Elvira, la curandera que me había susurrado la clave en medio de un ataque de fiebre y delirio. Ella no había dicho una palabra moderna. Había articulado un sonido gutural, una vibración que resonaba con la tierra misma. Intenté recordar, cerrando los ojos a pesar del peligro mortal, forzando la mente a retroceder a la cabaña húmeda. La luz, al percibir mi distracción interna, pareció impacientarse. Emitió un zumbido, que esta vez no fue presión, sino un sonido audible, bajo, profundo, como el roce de dos bloques de granito gigantescos. Mis tímpanos dolieron. Mis ojos se abrieron de golpe. La luz ahora estaba tan cerca que podía ver las micropartículas de vapor danzando hipnóticamente en su periferia. Me reenganché al terror físico. Estaba al borde del colapso, pero la cercanía de la muerte trajo una claridad brutal. Doña Elvira había hablado de la ausencia, del vigilante de la cima, de lo que no puede morir porque nunca estuvo realmente vivo. Había un prefijo, un sonido aspirado. Yechak, Tukua. No. Demasiado simple, demasiado local. El nombre que yo necesitaba era la verdad ontológica de la entidad. La luz tomó una forma ligeramente ovalada, y en su centro, por una fracción de segundo, vi un ojo. No un órgano, sino un vórtice, una pupila oscura y profunda que absorbía la luz circundante. Era el ojo de la necesidad, la mirada de un guardián, que ha olvidado lo que guarda, pero no su deber de devorar a quien se acerca. Y entonces el recuerdo regresó, no como una palabra, sino como una emoción compleja, un dolor compartido. La anciana había hablado de la culpa que la montaña cargaba, la culpa de los conquistadores, de la sangre derramada en búsqueda de tesoros. La luz era el receptáculo de esa culpa, el centinela eterno que había sido bautizado por la avaricia y el frío. Ella había dicho, el nómada del vacío. Pero no, eso era demasiado poético, demasiado fácil de memorizar. Ella me había corregido en mi fiebre. La palabra era más antigua, más visceral. Era ignómada, una fusión brutal de la palabra nativa para frío o guardián sin carne, con el concepto moderno de errancia eterna. El momento se congeló.
La luz se detuvo completamente. Su pulsación cesó. Estábamos cara a cara, yo, un hombre exhausto y tembloroso, y aquella fuerza elemental que reclamaba mi vida. Si fallaba, mi carne sería el combustible de su próxima noche. Abrí la boca, y la voz que salió no era la mía. Era ronca, quebradiza, pero llevaba el peso de siglos de secreto, el eco de la advertencia de doña Elvira, la verdad del páramo. Tú no eres espíritu ni demonio, Jade, la garganta seca. El desafío era parte del ritual. Tú eres el muro, la medida. Tú sigues a quien sabe tu nombre, porque necesitas que te recuerden. Necesitas la confirmación de tu castigo. La luz se tensó, como si mi voz fuera una cuerda tirante a punto de romperse. Tú eres la culpa de esta tierra que no puede ascender. Tú no eres la luz. Tú eres su sombra. Y finalmente, el nombre, articulado con el entendimiento de su función. El efecto fue instantáneo y catastrófico. No fue una explosión, sino una implosión de brillo. La esfera de luz no se extinguió, se dobló sobre sí misma. Las formas sufrientes que había entrevisto en su superficie se hicieron nítidas por un segundo, rostros distorsionados por el terror ancestral, antes de ser succionados hacia el centro brillante. El zumbido se convirtió en un grito agudo, un sonido que no se produjo en el aire, sino directamente dentro de mi cráneo. Era el sonido del metal rascando el metal, de la desesperación absoluta, el sonido de una entidad que ha sido obligada a reconocer su cadena. El aire se sintió pesado y luego, de repente, se liberó. La luz, o lo que quedaba de Ignómada, no desapareció. Se retrajo. Se alejó de mí con una velocidad espantosa, no volando, sino siendo empujada por la fuerza de su propia identidad reconocida. Se convirtió en un punto minúsculo, un eco pálido de su poder anterior, y se perdió entre los picos más altos, donde la niebla es tan densa que es casi hielo suspendido. Se fue a cumplir su castigo, obligado a esperar al próximo incauto que descubriera la verdad de su confinamiento. El silencio que siguió al grito fue más aterrador que el zumbido. Un silencio que sabía a vacío, a la ausencia de la gran amenaza. Caí de rodillas, el frío real de la roca finalmente registrándose en mi cuerpo. Mis músculos estaban en llamas, mi garganta quemaba. Estaba temblando incontrolablemente, pero no de frío, sino de la pura liberación nerviosa. Estaba vivo. El bucle se había cerrado. Ignómada era el nombre del guardián eterno, atado por los chamanes antiguos para que contuviera la energía maligna de la codicia humana en el corazón de la cordillera. Su función era probar el conocimiento del que se acercaba. Si el viajero era ignorante o simplemente malicioso, la luz lo consumía, alimentándose de su miedo y manteniendo el equilibrio. Si el viajero conocía su nombre, si reconocía su prisión, entonces Ignómada se veía forzado a retirarse, confirmando su rol como sirviente y no como amo. La recompensa de la supervivencia fue una carga terrible. Ya no era un simple excursionista que había tenido un encuentro aterrador. Me había convertido en uno de los guardianes humanos de aquel secreto. Ahora conocía la verdad y por lo tanto estaba atado a ella. La montaña no me había soltado. Me había hecho su cómplice. Me arrastré lejos del borde del abismo. La luz del amanecer, débil y grisácea, empezaba a filtrar la niebla. El mundo había vuelto a la normalidad superficial. Los pájaros cantaban, aunque sus trinos sonaban ahora increíblemente frívolos, ajenos al horror que se había desarrollado bajo el manto de la noche. Me levanté, cada movimiento una tortura. Mis ropas estaban empapadas, mi cuerpo magullado, pero la sensación de haber sobrevivido a un juicio elemental me daba una fuerza artificial. Sabía que nunca más podría mirar una cumbre andina sin recordar el ojo de plasma y la palabra gutural que me había salvado.
El miedo no se había ido, solo se había transformado en un respeto profundo y paralizante por los límites de lo conocido. El payoff final fue la comprensión. La luz no seguía a quien solo sabía su nombre, sino a quien, sabiendo su nombre, entendía su dolor y su confinamiento. El conocimiento era poder y el entendimiento era la llave maestra. Descendí la montaña, paso a paso, en un estado de trance. Cuando llegué al primer pueblo, mis ojos eran viejos. Mi barba crecida en horas parecía tener siglos de polvo. No conté la historia completa. Solo dije que me había perdido, que el frío había sido terrible. Pero la verdad está grabada en mi alma, y en las noches, cuando el viento silba a través de las ventanas, puedo escuchar el eco del grito de Ignómada resonando a lo lejos, esperando a que alguien, por ignorancia o por necesidad, se atreva a decir la palabra, esperando su confirmación. Si alguna vez te encuentras viajando por los altos Andes, por las cumbres donde la niebla se sienta a desayunar con el cóndor, y si la historia de la luz errante llega a tus oídos, escucha esta advertencia final. No preguntes por el nombre. No intentes saberlo por curiosidad. Respeta el silencio que envuelve esas historias. Pero si te ves forzado a buscar la verdad, si sientes la presencia gélida acercándose en la oscuridad del páramo, busca a los chamanes que han olvidado su nombre, a los viejos que han perdido su memoria. Ellos no lo dirán, pero te mostrarán la cicatriz. Busca las historias que hablan de un guardián, no de un fantasma. Y si, por designio cruel, el nombre Ignómada llega a tus labios, dilo con respeto por su prisión eterna. Porque esa es la única oración que la montaña entiende. Ahora la carga es tuya también, por haber leído hasta aquí. Mi historia es pública, mi terror, compartido. Y ahora que lo sabes, no queda nada más que hacer. Busca las transcripciones de esta historia. Busca a otros que la hayan escuchado. Y dime, ¿soy el único que ha regresado sabiendo la palabra o ha habido otros antes de mí que, al igual que yo, se convirtieron en cómplices del guardián del silencio frío? Necesito saber si estoy solo en este conocimiento maldito. Por favor, dímelo, dímelo.